Ecopodcast, el medio ambiente en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Soy Yolanda Ruiz, me acompaña hoy Daniela Henao. Esto es Ecopodcast para poner el medio ambiente en sus oídos y les proponemos hablar de las abejas, animales cruciales, importantísimos en todo el proceso del ecosistema y sobre todo para la alimentación porque son los grandes polinizadores. Y en los últimos tiempos se ha reportado mortandad de abejas en distintos países del mundo, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Francia, Rusia, Australia y Colombia también han reportado mortandad de abejas. En el caso de Colombia hemos tenido reportes en el Quindío, en el departamento de Córdoba, en el departamento del Cesar, problemas serios. Hay un caso particular que tiene que ver con los agroquímicos. Incluso hay un debate a propósito de algunos de esos agroquímicos que han sido prohibidos en algunos países del mundo. El fipronil, por ejemplo, un pesticida, ya fue vetado en Europa, se usa con restricciones en Estados Unidos y en China. Pero también está el cambio climático, la deforestación, en fin, muchos factores que inciden en la muerte de abejas. Y siempre en Ecopodcast hablamos con los expertos. En esta ocasión, la profesora Guiomar Nates, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, fundadora del Laboratorio de Investigación en Abejas Labún, y durante 40 años pues ha estudiado a estos insectos que son vitales para el equilibrio ambiental. Profesora Nates, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que es un gusto tenerla con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Yolanda, y muy buen día para todos, para todas las personas que están escuchando y participando en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesora, usted lleva 40 años conociendo las abejas. Pocas personas pueden conocer tanto sobre estos insectos. Los demás simplemente sabemos que son muy importantes en el equilibrio del medio ambiente, pero no sabemos más. ¿Por qué realmente se considera que las abejas son cruciales y por qué hay tantas personas llamando la atención sobre el destino de las abejas? Sí, a ver, le cuento, las abejas son de los seres fantásticos y carismáticos que hay en este planeta, aunque la gente no los conoce mucho. Realmente, ¿por qué son importantes? Porque resulta que las abejas son de esos organismos que para que puedan sobrevivir, como muchos tienen que alimentarse, obviamente, y su alimento está estrictamente relacionado con las plantas, con flores. Entonces, las abejas van a recoger sus alimentos en las plantas, a recoger el polen y a recoger el néctar que necesitan para vivir, y son visitantes obligados de las plantas con flores, de manera que en esa interacción ellas hacen las labores de polinización. ¿Y por qué es importante eso? Pues sabemos que sin polinización no se van a producir ni frutos ni semillas. Entonces estaríamos en un grave riesgo porque ya no tendríamos esos elementos que nos van a permitir que los ecosistemas sigan siendo saludables, que se sigan produciendo frutos, semillas que son alimento, pues no solamente para el ser humano, sino para todos otros los seres de la naturaleza. Absolutamente clave el papel de las abejas. Por eso hay quienes dicen que el destino de los seres humanos depende en parte también del destino de las abejas. Porque hay alerta en los últimos años, profesora, con la mortandad masiva de abejas en distintos lugares del mundo. ¿Qué está pasando? Sí, esto se inició ya hace muchos años con las alertas por la mortandad de la abeja del apicultor, de Apis mellifera. Y fueron pues ellos los que comenzaron a dar las alertas de que sus abejas se estaban muriendo. Y se estaban muriendo, ¿por qué? Eso ha sido tema de todas las controversias que quieran, porque pues son muchos los factores, no es un solo factor el que está desencadenando la mortalidad de abejas. Son factores, uno es la aplicación inadecuada de todos esos agroquímicos en los cultivos, pero también es la deforestación, también es el cambio climático, también es el mal manejo que se hace de los ecosistemas, el mal manejo que se hace de los suelos, la ganadería intensiva, por ejemplo, que está reduciendo los hábitats saludables para las abejas. ¿Qué quiere decir eso? Que se están reduciendo los sitios de nidificación de las abejas, se están reduciendo los sitios de reproducción para las abejas, se están reduciendo las plantas a las cuales ellas puedan recoger sus alimentos. Pero no es solamente por todos estos motivos, sino es como una
una sinergia, es una reunión de todo eso que hace que realmente se estén disminuyendo. Y como les decía al principio, la alerta inicial fue Apis mellifera o la abeja del apicultor, pero también qué pasa con esas otras abejas que no conocemos, con esas otras abejas que la mayoría de la gente no conoce, las abejas silvestres, las abejas solitarias, los abejorros del páramo, las abejas sin aguijón. También todo eso las está afectando. Y claro, todo se va dirigido y la atención obviamente se va dirigida a la principal abeja, que es pues la fuente económica de los apicultores. Pero las otras abejas también están en riesgo. Profesora, hay científicos que han dicho que hay una enfermedad llamada problema de colapso de colonia. Básicamente, los panales están vacíos. Y usted, pues, por supuesto, ha dicho no solamente que los pesticidas, sino que también el cambio climático y muchos otros factores afectan, pero precisamente, ¿qué han podido identificar ustedes en la enfermedad o en lo que producen todos estos elementos en las abejas que hacen que tengamos panales vacíos? ¿Qué las mata en últimas? Exacto. ¿O cómo mueren? Sí, son varios los factores realmente, porque como les decía, todo es una combinación, todo es una conjunción. Los pesticidas, los agroquímicos hacen que las abejas pierdan o se debiliten o pierdan su inmunidad, ¿sí? Que no sean tan fuertes para sobrellevar una enfermedad que se presenta. Las abejas tienen varias enfermedades causadas por hongos, por bacterias, por virus. Y cuando se aplican pesticidas y cuando las abejas están frente a pesticidas, se debilita su capacidad de reacción ante esos microorganismos. Hay ácaros, por ejemplo, como uno que es ya muy famoso entre los apicultores, el ácaro llamado varroa, que está causando también bastante mortalidad en las abejas. Y muchas abejas están no están respondiendo tan fuerte, digamos, ante ese ácaro, porque justamente se han debilitado por todos los otros factores que las están redando, factores que hacen que su sistema inmune se debilite. El síndrome del colapso de desaparición de las colonias es uno de esos, ese síndrome, como su nombre lo indica, síndrome es una serie, digamos, de factores que hace que las abejas se debiliten y que las abejas abandonen sus colmenas. Entonces, las abejas se enferman, las abejas mueren fuera del campo o las abejas se van, ¿cierto? Entonces, ese síndrome también es causado también por una conjunción de factores que puede ser la deforestación, por ejemplo. Las abejas tienen hambre, no encuentran qué comer, pero fuera de eso hay problemas de agroquímicos que están rodeándolas. Entonces, ya se ha debilitado su sistema inmune y muchos de esos agroquímicos les causan problemas internos, problemas en el intestino, problemas en su capacidad de aprendizaje. Las abejas no saben cómo regresar a sus colonias. Entonces se pierden y pues mueren fuera de las colonias. Entonces son muchos factores que están realmente afectando. Ese síndrome de que usted me habla es una conjunción de factores, de diferentes tipos de factores, y no es uno solo. Son enfermedades que atacan a las abejas, son deforestación, hambre, son susceptibilidad a los pesticidas, susceptibilidad a todos los virus y bacterias que pueden estar afectándolas. Profesora, usted lleva 40 años estudiando a las abejas. ¿Ha notado cambios en ellas en estos 40 años? ¿Usted directamente que las observa, que está permanentemente estudiándolas? Sí que hemos notado nosotros que realmente se han disminuido. Hace 40 años, cuando comenzábamos a salir a conocer las abejas de este país,
pues era muy fácil porque las encontrábamos fácil, pues íbamos a los pueblos, a los campos y encontrábamos fácilmente las abejas. Hoy en día ya eso no es tan fácil. Ya realmente, si uno va a los mismos sitios que iba antes, realmente ya no es fácil. Uno habla con la gente del pueblo y nos dicen, no, esas abejas, antes había muchas de estas abejas por aquí, pero ahora ya no se encuentran. ¿Y por qué no se encuentran? Porque ha habido mucha deforestación en muchos sitios, porque se ha cambiado toda la utilización de los suelos, donde antes eran bosques o donde antes eran jardines, ahora ya son monocultivos. Y cuando yo digo monocultivos, estoy hablando casi que desiertos verdes para las abejas. ¿En qué sentido? En que es como si a nosotros nos dijeran, ustedes no pueden comer sino avena todos los días y a todas horas de su vida. Solo avena. O solo, no sé, papas. Papa o queso o lo que sea. Comida. Sí. Sí, solamente una cosa. Entonces, si las abejas están en un campo donde solamente hay extensiones infinitas de soya o de palma africana o de, no sé, cañaduzales, las abejas no tienen cómo alimentarse, porque necesitan, ellas como nosotros necesitan una diversidad de plantas que les suministre los elementos necesarios para una completa alimentación. Pero lo cierto es que sí, definitivamente, se han disminuido las poblaciones de las abejas e incluso hay especies en que antes las veíamos en algún sitio y ahora ya no están. Mire, nosotros recientemente hemos estado viajando a la zona Caribe, hacia San Juan de Nepomuceno, en los Montes de María, y hay una especie de abejas que es muy importante allá. Es una abeja sin aguijón, que la llaman allá canato. Su nombre científico es Melipona favosa. Es una abeja que produce una miel de muy buena calidad, pero ahora es dificilísimo encontrar colonias en esa zona. ¿Por qué? Cosas tan sencillas como esto. Eran unos pueblos o son unos pueblos que tenían casas con paredes de adobe, con paredes de este tipo de barro. Y allí las abejas podían hacer sus nidos. Hoy en día, pues obviamente están modernizando las casas del pueblo y entonces se están echando abajo todas esas casas de paredes de adobe o de bareque y ya las abejas no tienen dónde nidificar. Y cuando uno va al pueblo y pregunta, la gente le dice, sí, aquí antes había muchas de estas abejas aquí en el pueblo y les sacábamos la miel. Ahora ya no las hay. Y fuimos y comprobamos y realmente es muy difícil encontrar esas abejas allá en esa región. Entonces así, en otras regiones del país seguramente también puede estar pasando lo mismo. Sin duda, y tenemos reportes de varias regiones, sin duda. Profesora Nates, ha sido un gusto de verdad conversar con usted. Gracias por estos minutos y gracias por su trabajo tan valioso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y pues sí, recuerden que aquí en este país hay como 1000 especies de abejas que no conocemos y que es importante sembrar flores, tener jardines para darle alimento a las abejas. Ese dato es absolutamente clave, sembrar flores. Hay que tener el alimento para las abejas y son más de 1000 las especies de abejas que no conocemos. Es la profesora Guiomar Nates, profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, fundadora del Laboratorio de Investigaciones en Abejas Labún. Trabajó durante 40 años o ha trabajado durante 40 años y ella dice que ellos en terreno han observado precisamente la disminución en el número de colmenas. Dice, antes salíamos y las encontrábamos allí, ahora no. Ahora no se ve nada. No se ve nada. Es difícil, dijéramos, encontrar zonas que estaban llenas de abejas y hoy no. Ahora, esta alerta viene en el mundo de tiempo atrás. Yo recuerdo, Daniela, una famosísima portada de la revista Time que fue como una especie de campanazo de alerta. Apareció una abeja en la portada de la revista Time. ¿Cuándo fue eso? Porque vale la pena recordar que fue como un sacudón que hubo desde los medios de comunicación en el mundo para entender que aquí teníamos un problema. Esto fue año 2013. Portada negra con una abeja en toda la mitad
y con un título que se pregunta cómo sería el mundo sin abejas. Si es un artículo, pues tiene un artículo principal esta edición de la revista Time, donde precisamente los científicos hablan de esa enfermedad, del problema de colapso de la colonia, de la que igual se sigue sabiendo muy poco, pero consideran que ese fenómeno de los panales vacíos son los que están generando la desaparición progresiva de las abejas, y eso afectaría, pues entre otras cosas, la cadena alimenticia, y ahí empiezan entonces a responder esa pregunta. Un mundo sin abejas, dice la revista Time, es un mundo sin alimentos, es un mundo sin almendras, sin manzanas, sin espárragos, sin cebolla, sin algodón incluso, sin pepino cohombro, sin maní. Sin comida, es que son polinizadores los que se encargan de justamente hacer que fecunden las plantas, así de sencillo es. Y entonces esa revista Time lo que hace es empezar a hablar de los pesticidas principalmente, del riesgo que generan en la salud de las abejas este tipo de pesticidas, y fue tan importante la publicación de Time que la Unión Europea casi que a los pocos meses decidió prohibir por 2 años 3 pesticidas relacionados con la muerte de las abejas. Tenemos el testimonio de una reconocida apicultura francesa que tuvo la oportunidad de argumentar la necesidad de prohibir este tipo de químicos y explicó el efecto del pesticida en las abejas y lo que estaría pues haciendo que los panales estén vacíos. Su nombre es Liliane Van Remorter. Ces pesticides, en général, sont dans des graines qui sont enrobées de pesticides. On plante ces graines, la graine pousse et les pesticides arrivent dans le nectar. Dice esta experta que lo que pasa es que se casi que separa el sistema nervioso del cerebro de las abejas. Ellas necesitan llevar el néctar a la colmena, usan una porción para alimentar a las larvas, pero sencillamente hace que ellas no puedan encontrar la colmena. Vemos entonces por esto colmenas vacías y pues crisis entonces alimentaria. A propósito de esto, Naciones Unidas insistió en que las abejas son esenciales para el equilibrio ecológico. Dice, esto es un mundo sin plantas, sin animales, y por lo tanto pues los humanos podrían dejar de existir. Alerta desde distintos sectores y particularmente por el tema de los agroquímicos, pero nos decía la profesora Nates que además de esto la deforestación, claro, cuando se tumba monte, como se dice popularmente, sobre todo de cara a que haya ganadería o monocultivo, esto inmediatamente afecta el alimento directo de las abejas. Son muchos elementos, y el cambio climático, que también algunos investigadores han identificado con una intolerancia a las abejas a temperaturas extremas. Hoy hemos reportado temperaturas hasta de 42, 43 grados, ¿no? En algunas zonas, sí. Daniela, en algunas zonas del mundo. Hasta 50, impresionante. Incluso hasta 50, algo que ni siquiera hace que los humanos puedan vivir, pues ahora las abejas que se chamuscan y las plantas se chamuscan. Literalmente, ¿sabe que estaban investigando un fenómeno que estaba ocurriendo con los zánganos, que no son tan zánganos, que son los encargados también de fertilizar a la abeja reina, etcétera y demás, pero que son los que menos soportan las altas temperaturas. Incluso hay quienes dicen en esta investigación que pueden soportar hasta 35, 36, 37 grados, pero cuando pasa de allí literalmente colapsan, revientan. De esa manera, colapsan. Y esto ha generado también mortandad de abejas. Esto está pasando por distintas razones. Ahora, siempre decimos aquí en Ecopodcast que hay que hablar de los problemas, pero también de los esfuerzos que se hacen para superar los problemas. Y hay un proyecto muy, muy bonito que se llama Adoptar colmenas de abejas para brindarles un ambiente distinto. No es que uno se la vaya a llevar para la casa, no. O sea, no se trata de tener mascotas en la casa, pero sí personas que tengan espacios abiertos en zonas rurales que puedan darle a las abejas una oportunidad y una vida, porque de repente aparece esa colmena en un lugar donde no debería estar, en una zona urbana. ¿Qué hacemos con ellas? Lo tradicional era matarlas, pero ahora hay un programa distinto que busca que alguien las pueda adoptar. Me parece maravilloso el programa. Es coordinado por el Instituto de Protección y Bienestar Animal del Distrito de Bogotá, y Javier Yules averiguó un poquito cómo se puede adoptar una colmena. Cuando se habla de adoptar animales, la mayoría de personas piensa en perros, gatos e incluso otras especies como conejos, hurones y cerdos. Pero cuando la adopción es de insectos, se hace necesario dar más detalles. El biólogo Mauricio Cano es el líder del área de sinantrópicos de la Subdirección de Atención a la Fauna en el Instituto de Protección y Bienestar Animal del Distrito de Bogotá. Dice que en la capital colombiana será posible adoptar colmenas de abejas. Las abejas, a raíz de la necesidad de poderlas proteger y darles un bienestar,
Las vamos a adoptar en diferentes espacios rurales del Distrito Capital inicialmente. ¿Y cómo empieza el proceso para adoptar abejas? Esa pregunta se responde en el momento en el que se reporta el hallazgo de un enjambre en cualquier lugar de Bogotá. La persona llama por la línea 123, dice acá hay una presencia de abejas. Los bomberos, que también tienen un comité especial, la Brigada de Atención de Emergencias Ambientales y que atiende también animales, acude, mira la situación y se procede a activar un protocolo de rescate de las abejas. Una vez rescatadas a las abejas, se les hace un proceso de valoración y atención clínica y posteriormente se escoge, de acuerdo con varios criterios, a la persona que las adoptará. Entre el primer criterio es que sea en la ruralidad, porque en la zona urbana, que precisamente es donde se ve el fenómeno del enjambrazón, donde ellas a veces se enjambran en diferentes espacios que no son buenos para ellas, un cielo raso, un poste, la luz, hasta hemos encontrado en carros, bicicletas. Eso pues no es el mejor hábitat para ellas. Otro factor para tener en cuenta a la hora de dar en adopción a las abejas es que la persona escogida debe al menos tener un conocimiento mínimo sobre su cuidado. Las abejas son parte de la cadena de polinizadores que tienen los ecosistemas, que tienen muchos diferentes corredores ecológicos que tenemos en el distrito. Desde el plan de desarrollo se vio la necesidad también de la protección de las abejas y de velar por su bienestar. Es así como nosotros, el instituto se armonizó en una meta para poder dar alcance a esta importancia de cuidarlas, porque efectivamente tenemos que cuidarlas, son parte de los polinizadores que nosotros tenemos naturales. Inicialmente se dará en adopción 50 colmenas de abejas denominadas mieleras, con las que será el seguimiento y acompañamiento adecuado para la protección de la especie considerada como una de las más importantes en los ecosistemas del mundo. Adoptar colmenas es una muy buena iniciativa. Antes, sencillamente, si encontraban una colmena en una zona urbana, pues la fumigaban. Ahora se está tratando de salvar esa colmena. Es un excelente proyecto. Y además, recomendación, hay que quitarle el miedo a las abejas, que eso es un poco lo que genera muchas veces que la gente tienda a fumigar si se encuentra en la colmena. Buen proyecto. Pero bien, les decíamos, una de las regiones afectadas por mortandad de abejas en Colombia es el departamento de Córdoba. Allá hace un par de años se reportaron varios casos. Por fortuna, nos dice Jairo Pérez, ya casi recuperado el problema, pero han quedado los efectos económicos y medioambientales, por supuesto. Jairo Pérez, desde Córdoba. Pese a que está casi controlada la mortandad de millones de abejas por envenenamiento en 1000 colmenas en el municipio de Tierra Alta, la afectación ambiental y económica se sigue sintiendo en 22 familias. Uno de los más damnificados es el apicultor Miguel Emiro Gómez. Pues fui un apicultor afectado de todos estos envenenamientos que se han presentado en nuestra zona. Para mí fue un total de 150 colmenas. La mitad de esas colmenas eran mías. La otra mitad estaba asociado con campesinos de acá mismo de la zona. Y se presentó el primer envenenamiento en el 2018. Eso fue por ahí tipo meses de septiembre. Dice que aún no se han recuperado económicamente de este impacto que se unió con la pandemia. Y cuando uno le afecta el bolsillo, pues se desanima uno totalmente. Al día de hoy, pues uno no ha vuelto a retomar la misma cantidad porque sabemos de que estos materiales son muy caros, la logística, el transporte, todo lo que se presenta se nos ha hecho difícil. Otra de las consecuencias fue la disminución en producción de miel en el municipio de Tierra Alta. Antes de pasarnos, pues que haya pasado este envenenamiento, éramos el municipio número 1 productor de miel en Colombia. Sobre la acción preventiva para contrarrestar los químicos, esto dijo Albeiro Arrieta, subdirector de gestión ambiental de la corporación CBS. Se le han entregado algunos materiales como plántulas, abonos orgánicos, regaderas para el establecimiento de barreras vivas y de esta manera disminuir el contacto con este tipo de productos. La mortandad de abejas se registró especialmente en las veredas Bosques del Futuro, Quimarí, La Botella, Villa Providencia y Cerro de las Tetas. Ahora, hay que hablar del mapa global de abejas en el mundo. Nos decía la profesora Guiomar Nates que en Colombia hay 1000 especies de abejas que no conocemos. ¿En el mundo cuántas son? En el mundo hay 20.000 especies de abejas. Han hecho un mapa, pero nuestra invitada decía algo muy importante y es que no hay
datos específicos y buenos sobre las abejas en el mundo. De hecho, aunque hay algunos grupos, por ejemplo, de abejorros que están bien estudiados, más del 96% de las especies de abejas están mal documentados. No tenemos ni idea del 96% de las abejas que hay en el mundo. Datos que bota este mapa: hay más abejas en el hemisferio norte que en el sur. También en los puntos más críticos en temas de temperatura en Estados Unidos, África y Medio Oriente. Hay muchas menos especies de abejas en los bosques y en las selvas que los ambientes desérticos, porque los árboles tienden a proporcionar pues menos fuentes de alimentos muchas veces, ¿no?, para las abejas que las plantas y que las flores. Son algunos daticos que logró botar este mapa, que básicamente sigue siendo muy escaso, pero nos cuenta la distribución de las abejas en los continentes. No nos cuenta específicamente cuántas hay en Colombia, cuántas hay en Estados Unidos, sino cómo se distribuyen en los continentes. En todo caso, mayor diversidad de flores, mayor número de abejas, eso está establecido también. Por eso la recomendación que nos hacía la profesora Nates, a sembrar jardines, a tener posibilidades de que las abejas tengan cómo alimentarse. Y bueno, ella decía que uno de los elementos claves para generar la mortandad de abejas era la deforestación, porque cuando se talan bosques, árboles y demás, de la mano de los árboles, pues está cayendo toda la plantación alrededor y eso evidentemente afecta el ecosistema. Una de las fórmulas, lo decíamos ya en otro Ecopodcast, es sembrar árboles, y nos alegra contarles que ha participado RCN Radio en una siembra de árboles importante en el Valle del Cauca. Rubén Darío nos va a contar los detalles, porque todo esfuerzo que se haga por sembrar árboles vale la pena destacar y reseñar. Rubén Darío. El Cerro Tutelar de los Cristales en Cali está ubicado a 1.140 metros sobre el nivel del mar, solo que muy pocos lo llaman así, porque en la parte alta está el monumento a Cristo Rey desde 1953 y esa es una referencia más específica. Lamentablemente el cerro no se ha librado en muchas ocasiones de incendios forestales que han disminuido su flora y su fauna. Por eso cobra tanta importancia acciones cumplidas por RCN Mundo Cali junto con soldados del Ejército Nacional, Noticias RCN, el diario La República y la Secretaría de Gestión Ambiental del Valle, de sembrar en el cerro cerca de 500 árboles para ayudar en su preservación y dar ejemplo a otras personas y entidades para que hagan lo mismo. Para todos los asistentes a la jornada, la experiencia fue muy significativa. Fue una experiencia bastante chévere, bastante reconfortante, porque al sembrar árboles, pues estamos ayudando al medio ambiente a que genere más oxígeno, a que la devastación de árboles pues no sea tan afectada a nivel mundial, y deberíamos de hacerlos todos. Fue una experiencia bastante bacana. Me parece una actividad muy chévere, muy agradable, de poder sembrar arbolitos, una oportunidad que nos dio la empresa para poder ayudar con el medio ambiente. Allá en Cristo Rey fue algo agradable, acogedor, y pues poder hacerlo con nuestras familias, mucho más. Bueno, ¿qué pienso? Pues es un gran ejemplo de vida, donde estamos contribuyendo al medio ambiente, dando una posibilidad, aparte de esos 500 árboles, es un respiro a la ciudad, un respiro a la naturaleza, y se siente edificante uno contribuir a un medio que nos necesita, a la naturaleza que nos necesita, y todo el equipo nos sentimos muy orgullosos por parte de esa colaboración, esa parte de esa gratitud, y obviamente de contribuir, donde sembramos de corazón, sembramos con positivismo y sembramos con posibilidad de que tengamos una nueva manera de tener un respiro a nivel ambiental. Cada uno de los participantes sembró 2 árboles con el fin de aportar también a la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Cali, que también se nutre de las bondades del Cerro de Cristo Rey en Cali. Ecopioneros. Siempre tenemos aquí en Ecopodcast un espacio para los expertos, y los grandes expertos son los niños. Precisamente desde Bogotá, una niña nos habla de la importancia de preservar plantas y árboles, tema clave en el día de hoy. Hola, mi nombre es María Isabela Rojas y vivo en la ciudad de Bogotá. Tengo 9 años. Hoy les traigo un mensaje a los adultos, que es el siguiente. Cuidemos las plantas y los árboles, porque recordemos que los árboles nos dan el oxígeno y es el lugar de muchos animalitos. Bueno, espero que les haya gustado mi mensaje. Bye. Bye. Nos gustó. Nos gustó. Las abejas también dependen de esos árboles. Claro, y de que cuidemos plantas y de que sembremos una plantica. Yo recuerdo cuando hicimos el proyecto del Reto Siembra, y era invitar a todo el mundo, si no tiene un espacio donde sembrar un árbol, siembre una matica, unas flores. Todo sirve para ayudar al planeta. Esto es Ecopodcast, para poner el medio ambiente en sus oídos. Hoy con Daniela Henao estuvimos aquí en la presentación. Mi nombre es Yolanda Ruiz, en la producción Sebastián González, y también en la postproducción y en la operación Paula Cárdenas. A ustedes siempre gracias por estar ahí, a cuidar a las abejas. Ecopodcast.
El medio ambiente en tus oídos.